Muy buenos días, mi nombre es José Carlos Gómez. Hoy vamos a hablar un poco de la historia económica de Guatemala, más resumida, ya que por cuestiones de tiempo no podemos expandirnos tanto. Pero quiero decir que en Guatemala, desde la época de los mayas, este ha sido un lugar ideal para la agricultura. Si adelantamos un tiempo hacia las conquistas de América, la época colonial, podemos percibir que en Guatemala hubo transformaciones económicas. Después del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, los primeros establecimientos eran las plazas fortificadas comerciales, con el propósito de realizar el trueque, la explotación minera y labranza en tierra. En 1497 se dio la libertad de empresa comercial. A causa de eso, en el año 1500 comenzó una libre emigración al Nuevo Mundo. Se formaron sociedades comerciales, se fundaron ciudades y se distribuyeron tierras y predios a los pobladores para la colonización. Uno de los propósitos principales sobre los países colonizadores era lo económico. A partir de la toma de tierras y guerras de conquista, el objetivo estaba caracterizado en la expansión, la explotación de las riquezas económicas de la región a través de la mano de obra nativa y el traslado de las utilidades económicas a la metrópoli. La colonización fue urbana. Un dato muy importante es que hubo fundación de ciudades. Los lugares eran de asentamiento, los españoles escogían valles, planicies, de clima agradable y con suficientes recursos como agua, pasturas, bosques, entre otros. Pero sobre todo áreas con fuerte densidad de población indígena, la cual era obligada para trabajar para el sustento de los colonos europeos que vivían en esas áreas. Debemos de mencionar también que el cabildo, quien repartía los solares urbanos a los caballeros y a todo aquel que participaba en la conquista, cada solar consistía en construir una casa y una parcela en las afueras de la ciudad para poder cultivar o tener ganado. Los pobladores también recibían mercedes de tierras con el fin de poder eh, la, tener la crianza de ganado, lo que era la estancia o para los cultivos que era la hacienda. El tamaño de la concesión de los terrenos urbanos y rurales dependía del rango del soldado y de sus méritos durante la conquista o de la posición social que ocupaban los primeros pobladores. La esclavitud indígena tuvo un papel muy importante en la economía de la época colonial. El trabajo del esclavo indígena fue una forma de explotación implementada por los españoles en las Antillas. No está de más decir que la esclavización de indígenas y el tráfico de esclavos se convierte en un negocio lucrativo. Hubo diferentes tipos de esclavitud. Existían esclavos de guerra, que eran aquellos que no aceptaban al Papa, la religión católica y al rey de España. Y los de rescate, que fueron esclavos que solo cambiaban de amo. Más bien, los españoles organizaron un gobierno de la población nativa a través de la encomienda. Esta consistía en darle un número determinado de indígenas a un español que había destacado en la conquista y a quien ellos debían auxiliar, prestar servicios de trabajo gratuitos en sus empresas agrícolas y mineras y pagarle un tributo. Este repartimiento de esclavos tuvo como fin llenar las necesidades económicas y de mano de obra de los españoles. El encomendero tenía a su cargo la protección de los esclavos indígenas, la instrucción en la fe cristiana e introducirles las costumbres de la civilización española. Por lo tanto, el encomendero vivía entre los esclavos y tenía que dar el buen ejemplo. Lo que se pretendía era la civilización. Años más tarde se crearon nuevas leyes en las cuales se abolía la esclavitud y la encomienda. Pero, un año después de abolir la esclavitud y la encomienda, se reforma la encomienda. Esta consistía en que no incluía trabajo gratuito, solo el tributo de un determinado pueblo de indígenas. El encomendero tenía las mismas obligaciones, solo que esta vez tenía que darle el buen ejemplo y ya no vivir entre los esclavos. La encomienda conservó sus razones económicas, políticas y religiosas. Hablando un poco de la económica, porque daban sustento a los españoles. En la política,
porque era un medio eficaz de poder controlar a la población indígena. Y por último, la religiosa, porque se facilitaba la instrucción en la fe católica. El enlace del nuevo con el viejo mundo fomentó una dinámica de inversión y reinversión en la manufactura europea, que estimuló el crecimiento del capitalismo. España fue muy celosa en mantener sus colonias aisladas comercialmente y culturalmente de otras potencias para poder usufructarlas para ellos mismos. En el Nuevo Mundo se rigió el sistema monetario español, pero por la escasez de la moneda inicialmente se comerció por trueque o se usó el cacao, por ejemplo en Guatemala, como forma de pago. Durante los siglos XVI y XVII circuló poca moneda en Guatemala, pues casi toda la plata y el oro eran extraídos de las minas, así como el tributo de los indígenas pagado en especie y convertido luego en metal, eran enviados a España, y solo una parte retornaba en forma de moneda. En las colonias también se usó como moneda la plata y el oro en estado puro, que se obtenía en la región y se le imprimía el sello real. A estos pedazos se les llamó macaco, o macuquica, o moneda cortada, en la que podemos decir que durante la época colonial las colonias solo experimentaban un crecimiento económico en ciertas áreas especializadas de producción agrícola y minera, más no un desarrollo integrado. En el siglo XIX, vamos a saltarnos hasta el siglo XIX. Exactamente un 15 de septiembre de 1821, Guatemala se independiza de la corona española. La población de Guatemala se conformaba de 1 millón de habitantes, 600.000 indígenas, 300.000 mulatos, negros y castas, y de 40.000 a 50.000 españoles y criollos. En 1812 se cambió la Constitución de Cádiz, en la que abolió el pago de tributos y los trabajos forzados de indígenas. Asimismo, el 17 de abril de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente otorga la abolición de la esclavitud, liberando alrededor de 800 esclavos negros, con el fin de obtener igualdad ciudadana. La Constitución Federal de 1824 estableció que también la libertad del hombre y la igualdad ante la ley de todos los habitantes de Guatemala, sin distinción de raza. No se logró abolir los abusos y fraudes que se cometían a los ladinos contra los indígenas. Hay que tomar eso muy en cuenta. El 27 de enero de 1825 entró la vigencia de una ley con el propósito de evitar el ocio y el vagabundeo y captar la mano de obra barata. Esta condenaba a los vagos o personas sin empleo a cumplir trabajo forzado en las haciendas o prestar servicio militar en el ejército. Sin embargo, el nuevo estatus político republicano y representativo no tuvo ninguna influencia en la estructura económica social, ya que el principal objetivo había sido el autogobierno y la libertad de comercio. Los liberales. Vamos a hablar un poco de los liberales, ya que estos tuvieron la necesidad de romper con las ataduras del sistema colonial español, en la que aísla a las colonias hispanoamericanas de los países avanzados del mundo occidental. Los españoles habían prohibido el ingreso de otros extranjeros, con el miedo de que introdujeran otras tradiciones y se apropiaran de sus riquezas. En ese momento había carencia del espíritu empresarial, ideas modernas y tecnológicas. Dichas características mencionadas eran las herramientas para poder sacar al país de un atraso en el que se encontraba. A causa de esta situación se decretó una ley en la que se incentivaba y se invitaba a la inmigración y la colonización extranjera, en las cuales se ofrecían beneficios de los mismos derechos civiles que los ciudadanos. Dicha ley dio conocimientos a varios países de Europa. A raíz de eso arribaron a Guatemala algunos extranjeros, entre representantes del gobierno inglés, holandés, algunos mercenarios franceses e ingleses y varios comerciantes británicos y alemanes que se establecieron de forma definitiva en el país. La situación económica de Guatemala era crítica. Desde el punto de vista comercial internacional y de desarrollo durante los 3 siglos de dominación colonial de los españoles, aislaron no solo a Guatemala, sino que también a Centroamérica, y frenaron su desarrollo. En Guatemala aún prevalecía la mentalidad del mercantilista y una relación a la fisiocracia entre la burguesía comercial y la agrícola,
Una de las razones principales en la cual la burguesía agrícola se independizaba de España fue liberada de comercio, en la que anulaba el sistema monopólico comercial de España y de los privilegios a compañías de comercio o corporaciones industriales. A pesar de su incentivo comercial, la burguesía trató de tener una participación en el mercado mundial a través del libre comercio, pero solo lograron reforzar y seguir con la continuidad de la situación colonial al exportar materia prima y productos agrícolas. Más bien, la agricultura comenzó a tener un nuevo auge en esta época. Como fuente primaria de riqueza de Guatemala, en 1825 aumentó la producción de añil y se duplicaron las exportaciones. Así también aumentó la crianza de la cochinilla, del bálsamo y del cacao. La situación del comercio exterior era devastada, era crítica, ya que su comercio dependía totalmente de los barcos ingleses que arribaban a Belice. El ingreso de mucha mercancía inglesa al mercado centroamericano y la consecuente ruina de la producción textil causó de que de 637 telares rústicos que operaban en Guatemala en 1820, para 1830 ya solo quedaban 73. Cuando hubo una decadencia de la producción de añil, esto hizo reflexionar a los miembros del Consulado de Comercio, quienes se preocupaban por buscar una salida de la situación económica decadente del país. Llegaron a la conclusión que de todos los problemas económicos del país era la competencia extranjera, así también como la falta de inversión capital en las que les impedía introducir avances tecnológicos, poca efectividad en el oficio textil, insuficiencia de algodón y la dificultad en el transporte. Gracias a la alta demanda de los colorantes naturales en el exterior, las exportaciones guatemaltecas se incrementaron poco a poco y también se vieron favorecidas en 1825, cuando Gran Bretaña redujo los aranceles de importación a muchos productos agrícolas entre el añil y la cochinilla. Esto contribuyó a fomentar las relaciones comerciales, y en 1825 la sociedad económica fue resucitada y recibió nuevos impulsos en 1829 para la contribución y fomentar la agricultura. La sociedad económica hizo un llamado para promover el desarrollo del país en 1830. Esto fue solo un avance, hablando un poco de la economía guatemalteca. Quería especificarme o enfocarme desde la colonización hasta su independencia, cómo esto influyó en la economía actual de Guatemala. Y ahí por qué el atraso, por qué nos ha costado tanto tener un crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico creo que siempre lo hemos tenido, más no un desarrollo económico. Este desarrollo económico ha venido desde siglos pasados y tenemos que buscar la forma de poder salir de ese atraso y poder llegar a competir con los grandes mercados internacionales. Y obviamente tener una mejor economía, tener un mejor PIB per cápita. Pero quería enfocarme en esto porque esta es la base una de las bases por las cuales tenemos un retraso, tanto comercial como tecnológico, como económico, como social. Todos estos factores han afectado a Guatemala hoy en día. Y es por eso una de las razones en las que quise tocar este tema. Pues espero que les haya servido, les haya gustado. Mi nombre es José Carlos Gómez, para la clase de Historia Económica. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.